8:44 minutos, 7:44 en las Islas Canarias. Empezamos nuestra tertulia de lujo hoy con don Javier Venegas. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días, bien. Y con doña Lucía Echevarría, que antes de entrar me ha hecho una petición especial y me parece muy bien la petición que me ha hecho. Buenos días, doña Lucía Echevarría. Hola, buenos días, ¿qué tal? Doña Lucía me ha dicho que por qué no hablamos de lo que está pasando con las manifestaciones de agricultores en varios pueblos de España, pero en Lopera y en otros de la zona. Lo digo de memoria, Porcuna, Lopera, El Carpio, Pedro Abad, Bujalace, Marmolejo y alguna que se me están escapando porque están aquí, pero vamos. Bueno, no sé. Y alguna más. Jaén, entonces. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están aquí saliendo a la calle? Pues porque te acuerdas que Meloni ha prohibido que haya explotaciones. Marmolejo, Lopera, Arjona, Andújar, El Carpio, Pedro Abad, Montoro, Bujalance, Villa del Río, Pero Porcuna. Meloni no... Meloni ha prohibido que haya explotaciones solares, placas solares que se expropie suelo agrario para instalar explotaciones Entonces, solares. De repente, y aquí en España, sin embargo, se está expropiando tierras de olivares en Jaén para arrancar los olivos. Pero de olivares milenarios, que es una locura, porque es en favor de la ecología, comete un crimen ecológico, es que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, ecológicamente no tiene sentido. Moralmente, tú no puedes ir a alguien y decir las tierras que han sido de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos y de tus tatarabuelos, porque me sale a mí de los mismos, te las quito. Te pago una cantidad ridícula, pero aunque te pagase una pasta, si yo no quiero vender mis tierras, no las vendo. Y ya está. Y entonces, como esto es una barbaridad, yo creo que cualquiera que lo escuche se dará cuenta de que es una barbaridad. ¿Cuál es el truco? No salen medios. Se manifiestan en contra, ¿no? Claro, en contra de que les expropien sus olivos para poner paneles solares. Para darles una cantidad miserable, pero es que además, qué casualidad que ningún ecologista la está liando. Porque es un crimen ecológico, porque un olivo milenario no es que lo desenraizas y te lo llevas luego a otro sitio y digamos, prende, no sé cómo se dirá en vocabulario. Arraiga. No es tan fácil, no es tan fácil. ¿Sabes? Primero, no tienes dónde. Segundo, no es tan fácil. Y tercero, es que no le puedes quitar a alguien la tierra que es suya. Entonces, todos estos de la tierra para el que la trabaja y el ecologismo, ¿dónde se han metido? ¿Sabes? No, pero es que eso también, por lo visto, estaba ocurriendo en Alemania, lleva años ocurriendo que se están cometiendo verdaderas barbaridades ecológicas en bosques y demás por cuestiones de este tipo. Y entonces es algo que es una paradoja, vamos, maravillosa, pero lleva tiempo. O sea que no es ninguna novedad allí, por las propias políticas de los propios gobiernos alemanes, no, ni siquiera por directivas de ningún lado, de la Unión Europea ni nada, sino simplemente iniciativa del propio gobierno que sea. Bueno, detrás de esto hay una empresa que se llama Greenalia, que me he puesto a buscar y es uno de los 25 hombres más ricos en Forbes, o sea, no de España, pero vamos, uno de los más ricos de España y del mundo. Y otra que ya ahí me he perdido, que se llama algo así como Green Renewable Systems to Prima, que tiene toda la pinta de ser sociedad pantalla, porque yo iba metiéndome expansión, asesora, y no sé, por favor, si alguien que me esté escuchando sabe algo más, pues llame, porque yo no he conseguido. Es que aquí hay una, por ejemplo, hay una muy fuerte, tendría que buscar el nombre, que adivina quién está interesado en esa... Von der Leyen. No. ¿Quién? Xi Jinping. ¡Hombre! ¡Qué cosas, ¿no? ¡Qué casualidad! Está ahí, aquí. ¡Caramba, qué coincidencia! Esta tiene toda la pinta, porque... Están metidos, es decir, hay bastantes compañías, que ya sabemos que en China las compañías privadas son privadas, en fin, de aquella manera, ¿no? Pues siempre hay alguien del Partido Comunista de allí, o están controladas o tienen lo que llaman ellos una especie de... obligación patriótica, ¿no? de defender allí donde se encuentre un chino o una empresa china los intereses del partido, ¿no? Más que de China, sino los intereses del Partido Comunista. Y aquí en España, por ejemplo, han desembarcado con bastante intensidad en el sector de energías renovables con un nombre de una empresa. Es que me sonaba al que tú has dicho antes que no sabías cuál era, de dónde venía. Entonces voy a mirarlo porque creo que lo tengo por ahí anotado. Greenalia, ¿no? Greenalia has dicho tú, pero yo la que decía... Voy a buscarlo porque esto es así, pero vamos, que... Es una empresa... Yo tengo un artículo además que publiqué en Disidente hablando precisamente de la abrumadora presencia china en España en todos los sectores, entre ellos las renovables, claro. Pues ya te digo, yo llegué hasta ahí y ahí se me frenó, no conseguía encontrar más sobre
A ver, Green Renewable... Claro, además es que se le llama Green Renewable, como todo se llama, Green Renewable, eso, energía Sí, solar. le ponen Sí. verde, resiliente o algo a Sí. una empresa y ya pues automáticamente En puede España hacer... está la que se llama la High Green Energy. No, esta se llamaba Green Renewable, ahí se me quedó. Bueno, sea quien sea. Es que es decir, mira, espera, pero fíjate, ha establecido acuerdos con empresas españolas para desarrollar 3 megaproyectos de hidrógeno verde en Andalucía. Hidrógeno verde y otras cosas, porque luego aquí hay energías renovables, en fin, todo lo que conocemos como las cositas. Bueno, ¿y esto quién está decretando esa expropiación? ¿El gobierno central o el gobierno andaluz? No lo tengo claro, me parece que el gobierno andaluz, pero por favor, si hay alguien que sepa más de esto, que llame porque no quiero meter la pata. Yo lo he encontrado porque me llamó un agricultor de Jaén y empezaba a buscar y como que no venía en ninguna parte. Y bueno, luego ya ibas buscando y empezabas a ver las tractoradas final, y en dónde pasaba y demás. Pero estas claro, cosas que ocurren que no se sabe de dónde vienen y nadie se entera, ¿verdad? sí, Son que, maravillosas, ¿no? Ayer estaba viendo el informativo y estaban hablando de un campeonato de videojuegos con niños y señoras, pero de esto no, ¿sabes? 5 minutos del campeonato de videojuegos, pero, ¿sabes? No... O sea, el sistema en cómo funcionan los grandes medios de comunicación cada vez es más delicado. Por ejemplo, lo del el euro digital. ¿Quién ha pedido el euro digital? Es decir, Nadie. ¿cómo llega al Parlamento Bueno, a Europa y lo de el que euro tenemos digital? que acumular cosas para sobrevivir 72 horas, porque al parecer va a haber una guerra que va a durar 72 No, claro, horas. ni siquiera la guerra de los 6 días. Esto ya es de la guerra de los 3 días. Sí, sí. Guerra relámpago. Que te ¿no? tienes que ir y conseguir medicación, agua, Pero, comida... por ejemplo, ¿quién, Bueno, quién- la quién- verdad es que tiene mucho sentido porque me decían algunos oyentes, pero ¿qué es esta estupidez de la Unión Europea de que consigamos alimentos y no sé qué para 72 horas por si acaso hay guerra? Es que la guerra va a durar 72 horas. Hombre, pues como sigamos consintiendo que China controle todos los minerales estratégicos y todos los canales logísticos, pues vamos, ni 72 horas, o sea, en 72 horas claudicamos, así que... En 24. En 24, yo creo que la Unión Europea está diciendo, aprovisionese usted de agua y alimentos para aguantar ese máximo de 72 horas antes de que antes de que China nombre a sus comisarios para dirigir los países europeos, Es que ¿no? más dicen una guerra o una emergencia climática. Bueno, En fin. el caso es que hoy tenemos una catarata de noticias que van todas en el mismo sentido. O sea, aquí vemos como en España se talan olivares, se arrancan olivares para instalar paneles solares. ¿Quién controla el mercado de los paneles solares? Pues, como casi todo en las renovables, lo controla China. ¿Qué está haciendo el gobierno Trump? Pues el gobierno Trump ha entrado en la Casa Blanca y parece que tiene muy claro que hay que acabar con ese monopolio chino en determinado tipo de minerales porque si no estamos fastidiados. Y de ahí, pues todas estas cosas que son aparentemente chorradas con Groenlandia, todas estas cosas que parecen aparentemente chorras con o chorras o horribles de, fíjate, va a llegar a un acuerdo de minerales con Ucrania porque lo quiere saquear. Bueno, pues hemos tenido una noticia que es una noticia curiosa, que es que la Unión Europea de repente ha desbloqueado los proyectos de explotación de minerales, entre ellos 7 en España, que no sé cómo va a hacer Sánchez para cumplir la directriz de la Unión Europea de poner en marcha estos 7 proyectos, porque Sánchez sacó una ley para prohibir la explotación de recursos minerales en España. Bueno, ¿no? pues tendrá... No, bueno, pues... Decreto ley, que es lo suyo. Tendrá que derogar la ley que sacó el propio Sánchez, ¿no? Claro, tendrá que... O sea, se impondrá una ley que es superior, que es en este caso la directiva que viene de la Unión Europea. Si no, ¿para qué firmas y para qué estás allí? Eso funciona así, si no te sales. Y bueno, pues me parece bien, me parece muy bien. Además en España hay muchos recursos por explotar, muchísimos que han estado, y en general en Europa, que han estado paralizados por estas ideologías o estas ideas de que hay que mantener la naturaleza completamente agreste. Y cuando la mantienes completamente agreste, pues pasa lo que ha pasado en Valencia, ¿no? Que la naturaleza no tiene sentimiento, ¿no? Es una fuerza ciega y ya está. Entonces, por más que la quieras poner de Pachamama o lo que tú quieras, se iba por delante y se acabó. La historia de la humanidad es una historia de la supervivencia frente a la madre naturaleza. O sea, Nueva anécdota de directiva europea. Garganta de los Montes, Madrid. Resulta que ahora si tienes que cortar la maleza, o sea, la maleza de tu seto normal, ya no la puedes llevar, o sea, ya no la puedes... o sea, no eres un super explotador, tienes un pequeño jardín, ¿no?
Una parcelita. Sí, entonces la tienes que llevar a un punto limpio particular que está en Buitrago. Con lo cual gastas bastante más en la gasolina, ida y vuelta, y contaminas mucho más que no llevando la maleza, que normalmente si es una maleza de un jardín es una cosa pequeña, quizás es una hoguerita. Y Pues como multas, no puedes hacer hogueritas y no puedes hacer nada, pues te la tienes que llevar a Claro, Buitrago. es decir, lo que se ha hecho toda la vida que ha mantenido el campo controlable, es decir, el hombre forma parte de la naturaleza y por lo tanto interactúa con ella, y el hombre ha sido vital no solo para evitar que el monte se convierta en una bomba incendiaria, sino incluso para que muchísima de la biodiversidad que existe ahora mismo en los campos españoles y en europeos surge precisamente por la acción humana. Entonces, bueno, una de las cosas que quería decir es esta multa de 100.000 euros por talar un árbol en tu propiedad, un árbol seco, muerto y que lleva... ¿Me dices? ¿Qué? Sí, sí. ¿Me dices? Sí, porque por lo visto tú no puedes, la gente no sabe de su propia tierra, entonces que esté muerto o no el árbol lo tiene que dictaminar la autoridad competente. Por lo pronto, entonces... Te enviar al forense de árboles. El forense de árboles. Entonces, como se te ocurre a ti decir, bueno, pues este árbol que está muerto aquí en medio y que, mira, tengo toda esta parcela que podría aprovechar pues para hacer una serie de cosas en mi terruño, que es suyo, pues si de repente se te ocurre tomar la iniciativa de cortarlo por tus propios medios, sí, el árbol muerto, o sea, seco, más reseco que nada, pues llega y te cae una multa de 100.000 euros porque es un atentado ecológico. Esto es una cosa completamente enloquecida y yo creo que todo esto tiene que cambiar de forma radical, porque si no lo que va a ocurrir es que como siempre, va a haber un efecto péndulo que se va a ir al lado contrario de forma completamente también irracional y entonces pues no sé qué va a pasar, ¿no? Pues aquí, al hilo de lo que está diciendo doña Lucía, me he metido a ver y efectivamente Greenalia ya ha talado 5.000 olivos en una finca en Jaén. ¿Y quién está en el Consejo de Administración de Greenalia? Pues una exconsejera de Medio Ambiente de la Junta de Galicia con Feijóo. ¡Hombre! ¡Qué boda sin la tía Juana! Bueno, cosas que pasan, ¿no? El dueño de Greenalia, que busca ver, creo que se llama Manso, entraba en Forbes. O sea, en Forbes, en la lista de los hombres más ricos del mundo. Bueno, pues nada. Hemos hablado de las protestas de los agricultores en Lopera, le prestaremos más atención. En Lopera hay varios pueblos Lopera y otros. Habrá que averiguar exactamente qué es lo que está pasando también. En Andújar, me dice don Francisco José de Alcaraz, está pasando lo mismo y me dice que Vox lleva denunciándolo desde hace bastantes meses. Bueno, pues nos haremos eco de esas denuncias y seguiremos atentamente el tema de esta tala de los olivos y preguntaremos dónde están los supuestos ecologistas en España. Claro, es que aquí hay una cosa. Cuando demonizas a un partido, entonces todo lo que haga ese partido está mal. Con lo cual, si ese partido es el único que va a ayudar a esta gente, ya lo tienen esto redondo. Porque es que mira, ¿te acuerdas cuando hicieron las tractoradas que vinieron a Madrid? Y entonces el argumento es que uno de ellos es de Vox. Ya está. Yo creo que una de las cosas... 50 son de Vox. Sí, que más triste me pareció, más triste, y como miembro de la academia, es que la gran diferencia que se vio que era los Oscars, la gente hablando que si Palestina, que si lo que fuera, con todos unos tractores fuera, con unas reivindicaciones no solo legítimas, sino que son importantes para ti. Tú quieres poder seguir comiendo vegetales a un precio lógico y que no estén destrozados por los pesticidas, pues entonces apoya a esta gente. Es que hay, aparte hay otra cosa, que es que me llevan los demonios. O sea, están diciendo que están destruyendo presas, están destruyendo azudes, porque hay que restaurar la naturaleza. Pero sin embargo cogemos y talamos 100.000 olivos para poner placas solares. Tócate las narices, ¿no? Y además que el olivo es un árbol sagrado, es patrimonio de la humanidad todo el mar de olivos. Vuelvo a repetirte que si tú talas un olivo, porque te dicen, es que luego se los llevan a no sé dónde, por favor, algún agricultor que escriba, que no quiero meter la pata, pero en lo que yo sé, volver a plantar un olivo no es tan fácil. No es que lo desenraizas, te lo llevas a otro sitio y mira tú, a ver si sale. Y luego es eso. Más allá de eso, ¿dónde está el derecho a la libertad privada? ¿Es esto Venezuela? Aunque esta tierra que era suya ya no es. Si es por la naturaleza y la agenda verde, esto no es propiedad privada. Precisamente
que es antiecologista. Es que cualquier persona que haya vivido en un campo, en Jaén en particular, sabe perfectamente que el olivo es sagrado por un montón de razones. Además, esa tierra encima, si la desarraigas todos los olivos y lo que haces es plantar placas solares... Destrozas la tierra, sí. Claro, vas a destrozar la tierra. Vas a destrozar al olivo que no has talado. Claro, el olivo al fin y al cabo está reteniendo, es decir, está cumpliendo también una función biológica allí. Bueno, pausa publicitaria y comentamos más cosas relacionadas con esto. Hoy Político, esa revista que no es precisamente trumpista ni fachosférica, esa revista online, ese periódico online que se publica en Bruselas y que es el más leído por la Eurocasta, pues trae más datos interesantes sobre el escándalo de Huawei. Pausa y lo comentamos. Bueno, me dice un oyente al hilo de lo que comentaba don Javier Venegas que él ha estado 3 años gestionando ante su ayuntamiento la tala de un árbol en una finca de su propiedad, que era un árbol muerto y lleno de bichos. Dice, 3 años me ha costado poder talar el puñetero árbol. ¿En qué ayuntamiento? No sé, no me lo... pero es que es así, por eso al final hay personas que deciden, incluso un tocón. Sí. O sea, lo que ya es un árbol partido, que es un tocón. Un tocón se refiere usted no a dirigentes de Podemos y Sumar, ¿no? No podía faltar un chiste. Lo siento, me lo ha puesto usted a Webby, que se suele llamar. Es verdad. No, pero sí, es verdad que hasta eso tienes que esperar a la autoridad competente que dictamine, vamos a decir, como si las personas que toda su vida han tenido tierras, fincas y que se han dedicado a mantenerlas y a explotarlas, no supieran distinguir un árbol vivo de uno muerto, ¿no? Es decir, tiene que venir un chupatintas a decirle, sí, el árbol parece ser que está... Además, estas son directivas que hace una persona a 2.000 kilómetros de ti, que además jamás... ¿Cómo a 2.000? Las hacen en Pekín, hombre. Bueno, un poquito más lejos. Que jamás ha tratado, o sea, que va vestido de traje y chaqueta y que jamás se ha ido a un pueblo, o sea... Creo que de esto hablamos poquísimo y repito, yo no soy agricultora ni tengo nada que ver, pero sí tengo amigos que viven en el campo. Y esto de la maleza, los árboles, no sé qué, cada día te viene con una, ¿sabes? Lo de 3.000 euros por cada gallina. Pero usted, ¿qué me está contando? De que hay que registrar a las gallinas. Bueno, ya están registradas las vacas, tiene que saber toda su vida. Pero entonces llega, la gallina se te puede morir de aquí a mañana, escaparse, que se la coma un zorro. Entonces, ¿qué llamas? Entras en un sistema y dices, gallina muerta por zorro, y tienes que probarlo. No, claro, tiene que venir el forense de las gallinas. Ya, pero que si se le lleva un zorro no hay forma. Oiga, los ganaderos aquí en la Sierra de Madrid tienen unos auténticos problemas terribles con los lobos, porque es que les matan al ganado y encima pues tienen que llamar a que venga el tío que inspecciona a determinar que eso, porque claro, luego tienen que solicitar la indemnización correspondiente. Pero bueno, permitidme que lo eleve para que nos demos cuenta de la situación en la que estamos, porque esto que le está pasando a los agricultores, y no solo con esto, sino con muchas más cosas, como todos sabemos, el sector primario está enloquecido ya por culpa de este tipo de directivas locas, pero está ocurriendo también en todo. Es que en Bruselas llega alguien y le dice a unos señores que llevan fabricando coches 100 años, ¿cómo se fabrican los coches? No, tu coche no puede ser así, tiene que ser de esta manera. Y el objetivo siempre es el mismo, que se dejen de fabricar coches y que se deje de sacar aceite. Claro. Es decir, destrozar la economía europea al servicio de China. Hablábamos del tema de Huawei. Hoy Político publica un artículo, una noticia donde, pues al hilo de documentación de la causa judicial con la que se han hecho, pues una de las partes de esa corrupción de Huawei a europarlamentarios es una parte, además, pues parece que no precisamente de las más gordas, es que en el año 2021 un europarlamentario del Grupo Popular, un europarlamentario italiano del Grupo Popular Europeo, pues publicó una carta en sus redes donde, sin mencionar a Huawei, pues se manifestaba en contra de los intentos que había en ese momento de excluir a Huawei de todo lo que era el tema de la tecnología 5G en las redes móviles. Carta que fue firmada por él y por otros 7 europarlamentarios. 5 de ellos eran italianos, 3 de ellos eran rumanos, 6 de ellos eran del Grupo Popular, 2 de ellos eran del Grupo Socialista. Es decir, hablamos de algo multinacional y
transversal políticamente. Al parecer, según la Fiscalía belga, por esa carta el autor habría cobrado 15.000 euros de Huawei y cada uno de los firmantes 1.500 euros. Ojo. Por 1.500. Ojo. Qué miserables. Joder, que te regalen una todo esto, tablet de todo teléfono, esto ordenador, algo, ¿no? presuntamente. Ah. Evidentemente habrá que demostrarlo y tal, pero lo cierto es que, por ejemplo, 2 asistentes de este europarlamentario italiano, que era el autor de la carta, han sido detenidos. Y bueno, estamos a la espera de que haya más investigaciones. Curiosamente, algún dato. En el año 2021, la ONG Transparencia Internacional denunció ante la OLAF, es decir, la Oficina Antifraude de la Unión Europea, que Huawei estaba sobornando eurodiputados en el Parlamento. ¿Qué hizo la OLAF con la denuncia? Pues cogerla y archivarla en la P de papelera, es decir, ni lo investigó. La Oficina Antifraude de la Unión Europea. ¿Y por qué ahora ha saltado todo el tema? Pues hay una cosa muy curiosa que trae la noticia de Político de hoy, que es que los datos para que la Fiscalía belga ahora haya entrado a saco en el asunto de los sobornos presuntos de Huawei, pues son informes obtenidos por el Servicio Secreto belga. Lo cual, pues no sé si soy muy mal pensado, pero a mí me huele a que desde Estados Unidos, desde los servicios de información americanos, quizá se ha dejado caer. Se esté nutriendo a los servicios de información europeos de datos sobre qué políticos europeos estarían siendo corrompidos por China. Vamos, tendría bastante sentido viendo cuál es la estrategia de Trump en todo el tema chino, ¿no? Yo creo que esto no se puede dejar sin hablar precisamente de que aquí la oveja negra de la cuestión de Huawei es España. Es decir, a pesar de todos los pesares, había un acuerdo en la Unión Europea de que Huawei no podía estar de ninguna manera haciéndose cargo de las redes 5G. O sea, porque es una compañía directamente relacionada con el Partido Comunista Chino y, por lo tanto, toda la información que circularía en esas redes pues sería incluso no solo la información nuestra, sino información sensible, ¿no? Es una red en general que presta servicio a todo el mundo, aunque incluso a los ministerios, en fin. Y entonces dijeron que habían llegado a un acuerdo de que no, Huawei no se podía hacer cargo de las redes 5G en Europa. Bueno, pues España es el único país que le han mandado ya varias veces. Desde el año 22 se lo han pedido. Y está arrastrando los pies el gobierno de Sánchez con ese tema. A lo mejor tiene que ver que el ministro de Asuntos Exteriores español esté casado o emparejado o lo que sea con alguien que era un alto cargo de Huawei, ya no lo es. Bueno, pero es que eso es una historia divertidísima, porque el que sería responsable de lo que está ocurriendo en Bruselas era el director de Huawei España. ¿Cómo? ¿Por qué? Era el director, le ascendieron a Huawei Europa y lo mandaron a Bruselas. ¡Anda, no me diga! Porque debió hacer un gran trabajo aquí. y esto es maravilloso porque, claro, sabemos qué trabajo estaba haciendo, o vamos, presuntamente, ¿no? Voy a añadir una cosa al salseo. No, pero este señor es que es más grave. Este señor lo ascienden después de que consiga que nuestro gobierno sea, digamos, la oveja negra que arrastra los pies y que está dando... que cuenta con Huawei. Y que acaba de entrar en Telefónica también el gobierno, o sea, lo cual es una cosa bastante... que también hay que tenerla en cuenta, ¿no? Y resulta que este señor se va y ponen a otro, ¿vale? Ponen a otro, que es... ¿Quién es el otro? Pues la pareja del ministro de Asuntos Exteriores, que es una señora libanesa, pero que, lógicamente, está en la órbita, ¿no? Porque, digamos, era la mano derecha del que se ha ido a Bruselas. Entonces, esto es, pero espérate, porque esto no termina aquí. Y el asesor del que está ahora en Bruselas... Esto es Sálvame, pero en Huawei. Vamos, claro, sí. claro. Y el asesor del que está en Bruselas, que está, digamos, implicado, o presuntamente implicado en este caso de corrupción, es el socio, que está con Zapatero en su asociación para promover los intereses de China en Europa. Es decir, y que está siendo investigado además por el CNI porque va de empresario, pero resulta que el CNI lo considera un espía. Este es el panorama que tenemos en España. Y a todo esto, el lobby de Pepiño Blanco, donde hay expolíticos del PP y del PSOE, haciendo lobby a favor de Huawei en Bruselas. Que, ojo,
el hacer lobby a favor de Huawei o de quien sea, en principio no es ilegal, siempre y cuando sea transparente. Oiga, se estoy registre aquí como... representando a Huawei y quiero que los europarlamentarios hagan no sé qué. Eso no es delito. Lo que es delito es que luego haya sobornos por debajo, es decir, que haya europarlamentarios que se dejen convencer, por quien sea, por lobbies legales o lobbies ilegales, para votar de determinadas cosas o promover determinadas cosas a cambio de dinerillos. Dinerillos que serían dinero contante, como en el caso de la carta que se cuenta hoy en esta noticia de Político, donde hay transferencias, parece que ya documentadas, pero también hay otras cosas que son las típicas triangulaciones. Un tío que coge y hace lobby, hace cosas a favor de Huawei en el Parlamento Europeo y a cambio otro tercero, en principio no relacionado con Huawei, le contrata una asesoría sobre no sé qué. Sí. O, por ejemplo, una de las triangulaciones más bonitas y difíciles de demostrar, derechos de autor de un libro. ¿Cómo demuestras que alguien ha cobrado derechos de autor de un libro excesivos? No, pero ¿no? Fijaos que esto es lo que hizo Bestringe, ¿te acuerdas? Oiga, no hay un abogado aquí en la sala, no afirme usted cosas que no puede demostrar. No, esto lo puedo demostrar. Bueno, voy a decir dos cosas. Una, lo de los derechos de autor del libro, recordad que voy a decir lo que puedo demostrar y lo que se sospecha. Lo que se sospecha no lo diga, no queremos que nos denuncien. Lo que puedo demostrar es que Bestringe hace un libro que se llama Guerra Total, que acaba en todas las bibliotecas nacionales de Venezuela y que Maduro directamente compra, no sé si fue una tirada de 30 40.000 libros para las bibliotecas nacionales de Venezuela. Libro que no hemos leído nadie y que entonces yo me puse a buscar, ¿sabes? Y que era elegible directamente. ¿Bestringe o Monedero? Bestringe. Entonces... O sea, el libro de Bestringe está en todas las bibliotecas de Venezuela. Exactamente. Entonces, Bestringe... Vale, dejémoslo aquí para no adentrarnos. Aquí. Y segunda cosa, que esto sí que está aprobado, resulta que el Parlamento Europeo prohíbe a los funcionarios a los que trabajen para Huawei que entren en el Parlamento Europeo. Y entonces descubre que están en un montón de organizaciones paraguas, es decir, la Organización por la Tecnología Sostenible, Green Renewal, no sé qué. Ahí ya está alguien que es de Huawei. Pero lo mejor de todo es que esas organizaciones, algunas de ellas, están subvencionadas por la propia Unión Europea. Es que eso es lo que ya es de aurora boreal. Y hay otra cosa. Cuando ocurrió lo de Qatar y Morocco Gate, se habló mucho y se comentó mucho, como siempre ocurre cuando de repente les pillas, entonces empieza, no, esto hay que cambiarlo y tal. Y se habló mucho de que, por ejemplo, no está nada controlado por... hay una proporción muy importante de europarlamentarios y de personal de la Comisión que tiene trabajos... Además, es decir, del que están haciendo en el Parlamento Europeo. Es decir, tienen derecho, por lo visto, a tener actividades paralelas, siempre y cuando las declaren. Pero claro, el caso es que decían, bueno, pero eso está controlado porque entonces eso se ve. Tienen que presentar las facturas, es decir, no las facturas, sino una declaración de lo que han ingresado y por qué. Claro, pero es que la declaración es genérica. Es decir, por ejemplo, puedes decir 300.000 euros. ¿Por qué? Asesoramiento jurídico. Claro. Pero no se sabe ni a quién, ni cómo, ni cuándo, ni de dónde. Lo que hacía Monedero con las famosas asesorías. Eso había que cambiarlo y eso no se ha cambiado. Eso es lo que hacía. Y bueno, recuerda que Pablo Iglesias actualmente tiene una consultoría, que es de donde saca el dinero, que casualmente le hace consultorías a Pedro. Claro. Digo, a Petro. No a me Petro diga. Colombia. Y además... A Petro Sánchez. No, a Petro el de Colombia. Y en la propia Colombia se han empezado a quejar y ha salido en muchos medios de por qué estamos pagando esto a estos señores cuando nuestros hospitales van mal. Claro, pero esto es tremendo. De todas formas, Javier, ¿por qué no haces una novela tipo Le Carré? ¿Sabes? Es que veo el bestseller. Ya tienes bestseller, pero ese sería el super bestseller. Sí, estaría bien. Son momentos de verdad de bestseller para lo baja que te huele la cabeza a pólvora. Puede pasar, o sea, yo no sé. Porque si estos no se llaman chimping, se llaman de cualquier otra manera, oiga. Me han comentado que ya hay algunos seguimientos de personas a propósito de... Bueno, y también me han comentado, y esto es verdad, no puedo decir el nombre, si me permite, don Luis, pero es... si no es denunciable, puede usted decirlo. No es denunciable, no, porque simplemente es una cuestión que yo creo que, no sé si estará extendida, pero que no es ninguna novedad en el propio oficio del periodismo. Y me lo comentó una chica, una amiga, de un periódico reseñable, que cobraba por artículos
que hablaran bien de China. Hombre, no me diga. Sí, y que era normal, o sea, que llegaban y le pagaban. Y dice, claro, es que me pagan 4 o 5 veces más que por escribir un artículo normal. ¿Y dónde lo publicaba? No se puede dar el No puedo decir dato. porque no tengo la Qué hábiles, qué hábiles interrogando. La fuente es directa, es decir, puedo decirlo, no me lo estoy inventando, es una fuente directa, es una profesional y me lo comentó, pero ya lo decía como si fuera algo normal, como diciendo, bueno, y si me pagan, ¿por qué no lo voy a hacer? Claro, esto es como cuando te llevaban a Cuba, que te invitaban a Cuba. A mí me invitaron, yo decliné, pero te llevaban a Cuba, a un grupo de periodistas, te tenían a cuerpo de reina y luego tenías que volver y contar, he estado en Cuba. Lo que hacía la Unión Soviética con los periodistas, esos tontos útiles. Lo que decía Irene Montero cuando decías que lo decía Rejún por un lado y Irene Montero por otro, es que allí se come 3 veces al día. Claro, tú sí. Claro, tú sí, a ti y 4 Bueno, hablando de eso, hay otras 2 noticias que no quiero dejar escapar en esta mesa de tertulia. Una de ellas es la noticia curiosa que trae Luca Constantini en The Objective de que Yolanda Díaz y Pedro Sánchez ya han alcanzado un acuerdo para que Sumar solo se presente en las elecciones en las circunscripciones grandes, que a mí me suscita un interrogante. ¿Alcanzan un acuerdo preelectoral 2 años antes de las elecciones, que son en 2027? Qué cosa tan rarita, ¿no? Pero eso lo comentaremos después de la pausa de Inmedia. Sí, qué anticipación, ¿verdad? ¿No? Sí, sí. Pero en este rato que nos queda antes de la pausa de las 9:30, me gustaría que comentáramos el recado que le acaba de mandar el gobierno americano a Pedro Sánchez, que creo que solo le ha faltado firmar ahí, para ti, Pedro, porque ha sacado el Departamento de Estado americano un comunicado en inglés y en español diciendo, que lo que ya habíamos comentado el lunes, de que Estados Unidos sancionará con aranceles a aquellos países que compren petróleo venezolano, pues no, va mucho más allá. No solo van a ser aranceles a los que compren petróleo venezolano, que España es el segundo país que más compra después de China, sino que van a ser a aquellos que exploten el petróleo venezolano, lo comercialicen o lo compren. Y además, por si no se da por enterado alguno, verbigracia, Pedro Sánchez, las empresas individuales que participen en la explotación, comercialización o importación de petróleo venezolano serán directamente sancionadas por el gobierno americano. Supongo que el recadito va a las empresas tipo Repsol y todo esto, que evidentemente, decida lo que decida Pedro Sánchez, creo que no se van a arriesgar, dado que son empresas de carácter multinacional, a ser sancionadas por el gobierno americano. Permítame, porque es un tema muy interesante. Lo primero es decir que esta advertencia, luego esta sanción, esa posibilidad de sanción, lo va a manejar directamente el secretario de Estado. Marco Rubio. Entonces eso no va a ser aplicado de forma, digamos, así, catapum, ¿no? Sino que Marco Rubio se va a reunir, va a tener que decidir en qué circunstancias y cómo se va a aplicar en cada caso. Quiero decir con esto porque, por ejemplo, Repsol, al que se le puede echar muchos perros, pero Repsol está cogiendo petróleo de Venezuela y tiene un acuerdo, y lo saben en Estados Unidos, porque ha sido autorizado por Estados Unidos en su momento. ¿Quién? ¿El Estados Unidos de Biden o el de Trump? Eso ni siquiera de Biden. Es decir, eso, digamos, lo que es el aparato interno que lleva la aplicación de las sanciones y tal. Es decir, no es una decisión política, es una decisión, digamos, jurídico-técnica. Y es que a Repsol, Venezuela el gobierno venezolano le debe una pila de millones cuando estuvo en otra época explotando, ofreciendo servicio técnico y explotación. Y la empresa Petróleos de Venezuela, que entró a saco ahí a Maduro y compañía, pues decidieron que todo el servicio técnico, que tiene un coste elevado, porque aquello estaba en ruinas, Repsol lo que hizo poner aquello que fuera rentable, pues se pudiera sacar el petróleo, llevar, traer, es decir, la parte tecnológica, como dicen los cursos, know-how, ¿no? Entonces, le dejaron un pufo bastante grande a Repsol, el caradura entonces, a través de un dictamen y con la autorización de Estados Unidos se llegó a un acuerdo y dijeron que hasta que se subsanara
la deuda que tenía Venezuela, pues, ¿cómo le podía pagar? Como no tenía dinero, era con petróleo. Entonces, Repsol ha conseguido liquidar por ahora 160 millones de euros de esa deuda, pero queda todavía un pico. Es decir, que en ese sentido, que igual lo que haga Pedro Sánchez no lo sabemos, los intereses que pues ya sabemos, bueno, sí lo sabemos, ¿no? Con todo este rollo que tienen del trama de hidrocarburos, pues podemos imaginar lo peor. Pero en el caso de Repsol es simplemente que con el conocimiento de Estados Unidos está, digamos, resarciéndose de una deuda. Cuando termine la deuda, pues dirán, ahí os quedáis, ¿sabes? Nos manda Don Asís Timmermans, oyente de este programa, que una noticia en relación con lo que usted comentaba antes de Verstringe. El Senado de Estados Unidos comprobó que el libro de Verstringe impulsó la alianza de Chávez con Hezbollah. Esto es lo que iba a decir y tú no me dejabas decir. Ya, bueno, me has interrumpido. Pero, bueno, a mí, si lo dice Don Asís Timmermans, pues oiga, bueno, pero yo le voy a dar el mérito de la duda a nuestra querida compañera. Chávez compró para la formación de sus militares entre 30.000 y 50.000 ejemplares del libro de Verstringe, donde se explica cómo fabricar bombas diversas, atómicas, bacteriológicas, químicas. Y Venezuela creó una escuela castrense en Bolivia para todos los países de la Alianza Bolivariana, financiada por Irán. Y luego, a ver, Stringe para lo que han quedado los intelectuales, libros sobre bombas. Pero tú pregúntate, ¿dónde fue ese dinero que le dieron a Verstringe? Vale, bueno, vuelvo a cortar aquí la discusión. No, seguimos con Venezuela. Es una pregunta, ¿a dónde iría el dinero? ¿Dónde fue ese dinero que le dieron a Verstringe? Y que lo responda a Timmermans, que seguro que lo tiene además localizado sin que nos... Porque se sabe dónde fue ese dinero. No me diga que fue para crear algún partido político. ¡Uy! Ay, qué mal pensado. Es una pregunta. Es una pregunta. Es una pregunta. Y una sospecha. Preguntar no es ofender, hombre. Señora Timmermans, mándanos a usted, que seguro que tiene la prueba de... Hay que tener más cuidado todavía, decir, es una pregunta. Y hay que añadir una presunta pregunta. Ni siquiera es pregunta como tal. Es una presunta pregunta pendiente de corroboración judicial. Que Verstringe después iba a ir en las listas de un partido, pero en las listas de ese partido no pudo ir porque en Vistalegre los militantes se negaron. Y casualmente después metieron a la hija de Verstringe en las listas de un partido que acabó cobrando un pastón inhumano, que creo que eran 180.000 euros al año o algo así, muy loco, por ser subsecretaria de Estado de los Derechos Sociales y la Agenda 2030 o no sé qué. Yo lo dejo ahí. Qué barbaridad, qué mangoneo es este. Estamos en un mundo que se ha perdido. Cuando la susodicha hija lo único que había hecho era colaborar en una web y ser la asistente de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, y decían, es que estudia en la Sorbona. No, había estudiado en un instituto dependiente de la Sorbona que era privado. Es decir, no venía habla idiomas, en eso sí, se lo reconozco varios, pero hasta ahí. Y ya seguimos. Sí. Yo una de las cosas que tenía miedo cuando Trump llegó al poder es que con respecto a Venezuela se comportara como se comportó durante la primera legislatura, que es, hombre, tomando alguna acción, por ejemplo, sanciones contra Maduro, pero tampoco fue más allá, un poco como si no le importara demasiado todo lo que pasara en el patio trasero del continente. Y caramba, pues parece que no. Parece que el nombramiento de Marco Rubio no era simplemente una manera de coger a un ex rival y aparcarle en algún lado, sino que se están tomando pasos enormemente concretos para presionar a Maduro y para echarle del poder, y además con un apoyo a María Corina Machado perfectamente claro, perfectamente explícito, y con una denuncia perfectamente clara y explícita de la falsificación de las elecciones por parte de Maduro. Vamos, que creo que a Maduro no le queda mucho tiempo en el cargo. Mira, yo hace poco... Y en México también, ¿eh? Sí. En México el tema de esos lugares que por lo visto hay... Sí, los campos de exterminio. Sí, que son llamados campos de exterminio. Ahí, por ejemplo, ahí la noticia de ayer es que Estados Unidos sobrevuela con aviones espía para localizar y geolocalizar. Sí, bueno, pero ahí lo está haciendo en connivencia con la Claudia Sheinbaum, que es más lista que el hambre y que ha sido la que se ha plegado a los deseos de Trump. ¿Quieres que controle la frontera? Controlo la frontera. Que pasen tus aviones espía, que haces lo que te dé la gana. Sí, pero sin embargo a esta señora le preguntaron en rueda de prensa, que hay imágenes vergonzosas, la que simplemente una periodista le pregunta
sobre uno de esos lugares, simplemente citando uno de esos lugares, sin hablar de campos de exterminio ni nada, simplemente le pregunta, ¿han encontrado restos humanos en el lugar X? Y la señora se aparta del atril, dice que pase el fiscal y que ella no contesta. Bueno, pero eso no quiere decir... Una cosa es la retórica de cara a la opinión pública. No, yo digo porque las mexicana, relaciones entre ese partido y el narcotráfico... Ya, pero ella es son la que... bastante, pero ella es la que ha extraditado ahora a 20 y pico, porque a 20 y pico narcos. Tiene que hacer encaje de bolillos, Unidos. porque tiene, por un lado, además tiene más miedo que vergüenza, esa señora se la ve, ¿eh? Tiene un miedo a los narcos y por otro lado, claro, teme bueno, que Trump la empitone. Hablábamos de Venezuela. Pues hace... no sé cuánto yo puse un tuit que decía, Maduro no va a durar mucho, guarden tuit. Y ayer me preguntaba uno, ¿y esto qué? Y le dije justo lo que había salido ayer, lo de la advertencia a Pedro Sánchez. Pero es que además, se me acaba de olvidar el nombre, pero aparte de que Marco Rubio, lo he dicho 1000 veces, su misión en la vida es acabar con Maduro y con Cuba. O sea, y se está reuniendo con gente, con influencers, o sea, con cualquier persona que tiene un canal de YouTube hablando de Venezuela, está reuniéndose con ellos en Miami y está haciendo cosas que nadie se esperaba. Lo segundo es que lo estaba buscando aquí, pero no tenemos conexión. Ayer hubo otro nombramiento. Sí, el del subsecretario, efectivamente, que también está comprometido con el tema venezolano hasta las cachas. Muerte, sí. Y este nombramiento es muy estratégico. Y este señor no es latino, es un hombre blanco. Y además les interesa mucho también porque Venezuela, acordaos que cuando pega el fraude electoral Maduro y nadie quiere reconocer el resultado, ¿quién aparece ahí? En 0, a reconocerlo, China. Es decir, que China también tiene puesto un pie en Venezuela. Yo entiendo que eso tiene que ser un incentivo para Estados Unidos para tomar el toro por los cuernos y decir, no, esto ya se ha acabado, porque... Hay que entender que Venezuela además se ha convertido en una especie de portaaviones del mal, porque ahí hay relaciones incluso con Hamás. No sé, yo creo que hay todo tipo de conexiones híbridas con el Grupo de Puebla, una política contra el imperialismo yanqui y además está China, y lo considera, e incluso creo que Rusia está ahí también. Es decir, bueno, ahora ya menos porque como tiene una guerra, ha montado una guerra, pues ya tiene menos recursos, pero ha estado allí o está allí. Y bueno, es como una especie de núcleo del mal. Venezuela para la política internacional estadounidense, digamos, es un enemigo. Es un enemigo, no lo puedo entender de otra manera, lo mire por donde lo mire. El nombramiento que decía usted es Christopher Landau, el subsecretario de Estado, o sea, el segundo de Marco Rubio, digamos, y es otro comprometido con el tema de la democracia en Venezuela. A mí, además, lo que me dice todo esto de los pasos que está dando con respecto a Venezuela, lo que me dice todo esto es que esos pasos se están dando con la aquiescencia de Rusia, porque me niego a imaginar que Trump y Putin no han hablado de Venezuela dentro de sus conversaciones, donde han tocado prácticamente de todo. Y el hecho es, como acaba de decir don Javier, que es que Venezuela pues no era ya un peón de Putin, era un peón de Xi Jinping, realmente. Sí, bueno, es el que... Xi Jinping... el Partido Comunista está emprendiendo lo que lo que llamaría yo una nueva colonización, una nueva, de otro estilo, de otra manera, pero está alcanzando una presencia extraordinaria en Europa. En Europa tiene una presencia enorme ya. Es decir, Hamburgo, el mayor puerto seco de logístico que servía a la industria manufacturera alemana, ahora está gestionado por una empresa china. Es decir, son cosas que creo que hay 32 puertos europeos que tienen ya... incluyendo el Pireo. El Pireo, incluido el Pireo en Grecia, que están... Bueno, en España hay 3, y van a por el 4, creo que es el de Algeciras, el que quieren también. ¿Y cuáles son los otros 3? En Valencia, no me acuerdo de memoria, no me pongas en el compromiso porque tengo muy mala cabeza, pero yo sé que son 3 y van a por un 4, que es el de Algeciras, y sé que en Valencia están. Barcelona lo intentaron, ¿no? Creo. Intentaron, pero no sé, pero conseguirán entrar, porque es cuestión de dinero, son concesiones. Entonces, y están en toda Europa con una presencia brutal. Tienen 32 puertos.
ya presencia en 32 puertos, que además un puerto no solamente es para distribuir mercancías, en un momento dado, en una situación prebélica, un puerto es un nodo logístico importantísimo. Si controlas un puerto, controlas un punto de reabastecimiento, en fin. Y en África han hecho lo mismo. Puedes permitir ahora que pasen ciertas mercancías. Claro, otras como no, sí, esas cositas que de repente hacen sí. tanto daño en las guerras híbridas como las drogas. Sí. Por ejemplo, ¿no? El fentanilo, y sobre todo fentanilo y lo que es peor, los nuevos derivados que son todavía más potentes y que el fentanilo casi ya está quedando un poco como hasta desfasado, o sea, una cosa tremenda. Entonces, esto en América también estaba ocurriendo lo mismo. En América, es decir, la presencia de China en México también es un hecho. En Venezuela, ni qué decir tiene. Es que en Venezuela hay un problema, porque Chávez, Ahora dentro están de con Argentina intentando convencer a Milei, y Milei, pues oye, pues una cuestión económica de que tener lazos con comerciales y de intereses económicos con China pues no está mal. O sea, y esto es un problema para Estados Unidos, un problema muy grave. Lo que iba a decir era que Chávez, dentro de que fuera un monstruo del mal, era inteligente y estaba formado y era un militar y era un estratega. Entonces, cuando meten al otro, que era un conductor de autobús, que era una marioneta de una serie de gente detrás, cuando llega el conductor de autobús, Maduro, lo que hace es cargarse a los que le han metido y de ahí lo que hay ahora es un una sin especie Dios, de despropósito con un señor que tiene una enfermedad mental clarísima, y lo digo sin broma, lo de Maduro. O sea, viene un colibrí y me habla y es que es Simón Bolívar. Hay que dejar un plato en la mesa porque es para Simón Bolívar. O sea, Como este presentador tan famoso que estuvo en la Fox y que entrevistó a Putin, ¿cómo se llama este hombre? No me acuerdo el nombre. Este de la Fox, famosísimo. ¿Quién fuera? ¿Qué? Bueno, el que... Tucker Carlson. Pues ese señor dijo que mientras dormía le atacó un diablo. O sea, es decir, estamos en manos de quienes estamos. Bueno, pausa Demonio. publicitaria y nos vamos a hablar del curioso acuerdo preelectoral para unas elecciones que son dentro de 2 años, que acaban de hacer Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. Qué cosas tan raras pasan en este país. Pausa y bueno. Antes de entrar en lo de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, un anuncio importante. Don Javier presenta mañana su libro. Hombre, pues sí. Don Javier presenta mañana su libro en la librería Casa Mata, aquí en Madrid. Es un bar. Bar-librería, es un concepto curioso. Y que es Casa Mata, calle Carranza 22, a las 7 de la tarde, en Madrid. Y bueno, aparte de presentar el libro, como precisamente trata de muchos de los temas que hemos estado hablando ahora, de la presencia de China en Europa, de cómo Europa ha hecho cosas muy raras. ¿Sitio y hora de nuevo? Sí, es Casa Mata. Casa Mata. Calle Carranza 22, Madrid, a las 7 de la tarde. Y su libro se llama No tendrás nada y no serás feliz. Sí. Vale, pues yo estaré allí. Sí, yo creo que va a haber... Vamos a hacerlo 3 veces para que la gente lo pueda apuntar. Apunten, Casa Mata. Casa Mata. Carranza 22. 7 de la tarde. Metro Bilbao y San Bernardo. Librería, la zona. Librería Bar. La verdad es que es un sitio muy agradable. Yo estuve ahí. Un vino increíble. Que tiene un vino increíble. Sí, muy agradable. Además, el ambiente, yo he ido varias de otros compañeros y la verdad es que se está fenomenal allí y las conversaciones que surgen son muy, muy interesantes. Nada, planazo, ya vamos mañana. ¿Sabe usted que Christopher Landau nos lo manda don Fran? Estudió en la Asunción. ¿Y nació en Madrid? Estudió en la Asunción. ¿Y nació en Madrid, el nuevo subsecretario de Estado americano? Sí, señor. Muy bien. Bueno, entonces algo bueno tendrá. Vamos a hablar de Yolanda Díaz. No estudió en la Asunción, estudió en el Colegio Americano de Asunción. De Asunción, pero nació en Madrid. Nos dice Francisco José Tarrío, nos manda un tuit del propio Christopher Landau. El gatuno. Sí, señor. Bueno... Qué rarito, ¿no? Que hagan un acuerdo preelectoral sobre dónde se presenta Sumar o no a 2 años de unas elecciones. El otro día yo quedé con alguien que había estado en el PSOE y se había ido. Y entonces me dice, va a adelantar elecciones y las va a ganar. Y yo digo, este señor se ha metido algún tipo de sustancia euforizante, no me creo nada. Ahora me cuentas esto y digo, y ahí lo dejo. ¿A ustedes también les huele a elecciones próximas o que al menos se están preparando para ellas? Y entre que están lo de pedir papel para hacer papeletas y empezar a fabricar papeletas, pues empieza a aparecer. Lo que pasa que a mí me parece suicida, porque o tiene algo guardado bajo la manga que piensa que va a ganar seguro,
O es muy suicida. Yo creo, sinceramente, que la legislatura se acabó hace mucho tiempo. Es decir, esto no es una legislatura, no tiene nada que ver. Esto es una lucha de Sánchez por la supervivencia de él y los suyos y del mantenimiento, y luego acompañado por otros liendres, y los voy a llamar así porque están chupándonos la sangre, ¿no? Pero se ha acabado. Entonces, desde ese punto de vista, no puede presentar presupuestos, ¿no? Se va a saltar el artículo, creo que es el 137 de la Constitución, porque tiene la obligación de presentarlos. Luego perder la votación, pues bueno, la pierdes. Pero tienes que presentarlos. Llevamos desde 2022 sin presupuestos. Espera, por favor, el inciso de Pilar Alegría. Es que no vamos a molestar a la gente. Claro, pues lo mismo decir, es decir, ¿para qué vamos a convocar elecciones? Si total, para perderla no la convocamos. ¿Para qué me voy a presentar hombre? en un examen si es que le voy a molestar a un profesor? ¿Para qué voy a presentar mi declaración de Hacienda y hacer trabajar al Claro que sí. ¿Para qué te voy a pagar los impuestos? Total, es papeleo, déjalo. Está mejor en mi bolsillo ese dinero, ¿no? No, pero es... Y yo creo que hay un límite para todo. Entonces, es posible que él contemple, sobre todo por el horizonte judicial que se le está planteando, y en un momento dado, como es un populachero, ni siquiera es un populista, es un jeta, estoy convencido que él, si ve alguna opción de que puede volver a conseguir una mayoría parlamentaria, si ve esa opción, él las va a convocar. Porque lo va a utilizar como una especie de plebiscito. Va a decir, que digan lo que quieran los jueces, que digan lo que quieran de nosotros en la corrupción, el pueblo ha hablado. Y el pueblo nos ha concedido de nuevo la mayoría. Lo que pasa que es imposible, o sea, vamos, ni harto de gazpacho puede volver a repetir su mayoría parlamentaria. Yo creo que la jugada es otra. La jugada es tratar de irse, entre comillas, con dignidad. Es decir, quedar por delante de Feijóo, o por lo menos a dos escaños. ¿Vuelve a montar un gobierno? No, porque no tiene sus socios, salvo que Feijóo le dé los votos. Es decir, ya no tiene posibilidad de sumar con Podemos, con Sumar, con BNG, ya no puede llegar a 176 escaños. Entonces, pero tiene la cosa de poder irse con dignidad, quedando por encima de Feijóo o quedando muy poquito por detrás y decir, ven ustedes. Una situación que tienen ahora mismo, yo creo que él no puede abandonar el poder. De hecho, no. Uy, vamos, ¿usted cree que el Partido Popular le va a perseguir judicialmente después? Pero los jueces sí, el Supremo sí, el Supremo ya hay cosas ahí que ya no le van a perdonar, porque no se las pueden perdonar, pero sería prevaricar. Sí, porque el Supremo, vamos, se ha caracterizado por perseguir a muerte los casos de corrupción de los políticos en los últimos 20 años. O sea, ha sido una lucha denodada. No, hombre, pero don Luis, por ejemplo, el Supremo y las audiencias provinciales y todo han perseguido el caso de los seres. Aquí el que ha saltado la banca ha sido el Tribunal Constitucional, haciendo una barbaridad. Bueno, ¿Qué le ha pasado al hijo? ¿Y a qué le han pillado con blanqueo de capitales? En el juicio de contra el... ¿A quién? A Contempido Junior. Pero eso fue en 2010. No, le han imputado otra vez. 2021, ¿le han imputado otra vez? No. Voy a mirar, espera. No, ayer yo vi que circulaba una noticia, pero es una noticia antigua. Vale. Cuidado con esas cosas. No, pero sí que evidentemente, don Luis, no podemos presumir ni siquiera de eso. Pero en estas circunstancias, ahora mismo sí, porque hay muchas causas que no se pueden cerrar de cualquier manera, no se pueden dejar morir y no se van a dejar morir. Ha ocurrido con ¿Una cervecilla? ¿Una cervecilla? Sí, una cervecilla. Mañana hay que asomatar. Ni uno va a ir a la cárcel. O sea, si mañana convoca elecciones Pedro Sánchez y se va y tal, y le deja el paso a Feijóo, no va a ir a la cárcel ninguno. Estoy completamente de acuerdo con Luis, porque además esto puedes tener un pacto previo. Y alguna vez también lo he comentado y creo que aquí... Mira, esto siempre lo dije yo. Si se quita del medio del punto de mira, pues entonces en la prueba baja la intensidad. Sí, hago unas elecciones anticipadas y vosotros frenáis. Sí, eso se puede hacer. Vamos, o sea, hasta el Papa en su última encíclica lo ha dicho. Le echo toda la culpa a estos tres y yo digo que yo no sabía nada, que quedas peor. ¿Qué es peor? ¿Quedar de estaba metido o quedar de soy un tola y total que como todos los días con estos señores discuten de sus negocios delante de mí, pero yo no me entero porque no lo pillo? No, él llega, estamos viéndolo ahora, que la corrupción viene de muy largo. Sí. De antes de él llega sabiendo lo que hay, porque además llega de la mano de Koldo y de Ábalos, que llevaba desde el 2000... No se sabe, no, desde la década de los 90 Cerdán, ya. De Cerdán. Y esta gente estaba ahí mucho tiempo, entonces llega Sánchez y dicen, este es nuestro hombre. Y lo arropan para seguir delinquiendo y para seguir haciendo lo que han estado haciendo.
O lo que tuviera que ver que no Y sabe Pedro Sánchez no puede ser tan idiota de no saber El suegro. quién es El la suegro. padrina. El suegro, perdón, el suegro. Yo creo que él sabe quién la padrina perfectamente. Lo tiene que saber, es imposible que no lo No sepa. creas, hay gente, o sea, Sánchez no sabe que... Pero si lo mandó a investigar por el CNI. los mecanismos de negación y de legitimación en según qué entornos te sorprendería. Es como pasando... Pero sí, eso lo entiendo y tiene razón. Sí. Pero en este caso es que está ahí el hecho de que, al parecer, Pedro Sánchez pidió al CNI que siguiera los pasos de Ábalos, porque es decir, sabía muy bien con quién se estaba juntando. Vale, pues esto se llama, como tú sabes mejor que yo, disonancia cognitiva, que es lo típico, la señora que le ponen los cuernos a su marido, todo el barrio lo sabe, pero ella tiene que no. Pues no es que él no supiera los apaños, es que él pensaba que los apaños estaban en el borde de la legalidad y que, bueno, que esto no era para tanto y que esto se hacía con mucho más cuidado del que se hacía. Eso yo creo que es lo que pensaba él. Que debía saber que algo había, pero... Bueno, eso es autoengañarse. Pero sí, eso es, claro. pero, entre no quiero enterarme, no miro, no pregunto, porque no me conviene. Pero, es decir, todos los que están alrededor de él, Zapatero, otro, ¿qué tal baila? Sí. Que es un correveidil en realidad. No es el cerebro de nada, es un correveidil, es un mandado. O sea. Pero los muñidores de todo esto, la trama de hidrocarburos debe llevar... Eso de los hidrocarburos, siempre ha habido un run desde hace muchísimo tiempo que allá había un fraude con las cuestiones ya te de digo, es que tú puedes elegir, no es tan idiota como parece, es que hay gente que es tan idiota como parece. O sea, ¿sabes esa frase de Gracián de tontos son todos los que no lo parecen? No, tontos son todos los que lo parecen y la mayoría de los que no lo parecen. Pues mire, yo no creo que Ábalos haya hecho absolutamente nada. Y mire, creo que le incluyo hasta echar un kiki sin permiso expreso u orden de Pedro Sánchez. No me creo. Lo del kiki, pues no lo sé, pero vamos, eso lo estoy exagerando. Habría que verlo en WhatsApp. Pero vamos, que Ábalos no ha dado un paso sin que Pedro Sánchez lo supiera. Lo siento, yo es mi convencimiento. De hecho, algunos de los cadenas de mensajes que han aparecido a propósito de alguno de estos casos, ¿lo sabe el uno? Sí, adelante. Yo, de todas formas, has pedido permiso al uno, algo así, no sé si literalmente así, pero aparece el uno, ¿quién es el uno? Me dio la impresión, las pocas veces que coincidí con él, pero luego en todo lo que le veo, en que no es el lápiz más afilado del estuche, Pedro Sánchez. O sea, es un señor que habla, que le han enseñado a hablar, que es guapo, que tiene ese efecto halo. Que era guapo, ¿eh? No sé si han visto ustedes alguna de las fotos últimas. Así, que habla, que pone esa voz engolada que pone, que yo también la sé poner, sí. Pero que no le ves... No sé, tú oyes a Espinosa de los Monteros y os caerá mejor o peor, pero es rápido hablando. Ves a un tío listo. El otro no se sale del guión ni 5 minutos. Nunca le has visto que responda con algo rápido e inteligente. Nunca le has visto astucia. Nunca le has visto... No, es un mediocre, es un mediocre. Lo que pasa es que es una persona que no tiene ningún sentido del límite. Ya está. No tiene sentido no tiene coordenadas. Ya no te digo morales, digo lógicas, ¿sabes? Hablando de gente que no tiene coordenadas morales ni límites, es que estoy leyendo una noticia, un tuit del Mundo, ponen una noticia, dice el texto del tuit: el tren de borrascas que desconcierta a los expertos en clima, abren comillas. Supongo que son los expertos los que hablan. Todos los modelos hablaban de pérdida de lluvias hasta 2100. Pero igual hay que revisarlo. O sea, que nos han estado atosigando con el tema de la mierda del cambio climático, insultándonos a los que decíamos que era todo una fantochada no basada en datos reales. Nos han saqueado impuestos verdes, se han forrado, algunos han hecho fortunas por el camino, como ese señor llamado Al Gore, que vamos, ha hecho con sus mandangas del clima una fortunita y tal. Pero lo mismo hay que revisar los modelos porque eran falsos, estaban mal. Tócate las narices, o sea, y nadie va a ir a la cárcel por todos esos modelos repugnantes con los que nos han machacado nuestras libertades, nos han saqueado, han arruinado sectores productivos enteros. Y no piensan parar, porque además es tremendo. El recién ganador de las elecciones en Alemania, Merz, sí. Merz, que venía con una serie de promesas, ha salido diciendo que lo del net cero en 2050 es irrenunciable. Lo ha metido, de hecho, en la Constitución alemana. Es que es una cosa, es decir, ustedes quieren acabar, es decir, hay que empezar a pensar que
diciéndolo en broma, que son satánicos. Es decir, porque no puede ser A ver, yo sí creo que ves el el cambio abismo y dices, climático no, vamos al existe. abismo y Lo que y también aceleramos. creo es que se ha utilizado como excusa para hacer un montón de empresas, ¿cómo se dice? Organizaciones paraguas, en la cual todo el mundo ha ido sacando dinero. Como Pasta. yo sí creo que la violencia de género existe, pero que se creó toda una red que luego se intentó sustituir con otra red, muy en particular en Andalucía, en la que había que crear una red clientelar basada en eso, en la que la gente cobraba de eso. Entonces, Vivir. ¿qué sucede? ¿En qué se basa el marketing? Busca una necesidad y darle solución. Pues ¿en qué se basa el marketing político? Busca una necesidad y saca dinero de ella. Es que es así. O crea una Sí. necesidad, porque realmente decir, no tiene mucho que ver el hecho de que haya mujeres que necesiten protección, ayuda y son víctimas, las de verdad, que además que más rabia me da es cuando se banaliza una violación o se banaliza una agresión de verdad. Es decir, esos son delitos de una gravedad, solo hay uno por encima del asesinato, ¿no? Que también se produce. Entonces, que todo esto se haya derivado en esa maquinaria. Claro, es que, por ejemplo, sacamantecas, ahora mismo los juzgados de por ejemplo, que violencia el hecho de que tú sí. levantes la voz o equiparar como violencia, llamar las violencias como si todo es violencia, oiga, no, una violación es un acto de una violencia inaudita. Es decir, usted tiene que ser consciente de la gravedad de que implica una violación. Sí, mientras que cruzarse con una señora por la calle y decir la cordera, pues será una paletada y será una grosería. machistada y una grosería, pero no es equivalente a una violación. Claro, no son lo mismo, es que claro. Bueno, pero es que esto ha sido una arma de boomerang que ha ido contra ellos. Porque ha ido Claro, ya hemos visto lo que ha pasado en las entrañas de estos sinvergüenzas, ¿no? Bueno, acabamos la tertulia con una buena noticia, hombre, que nos manda uno de nuestros oyentes. Un juez de Palencia paraliza el derribo de la Cruz de Dueñas que habían pactado PP, PSOE e Izquierda Unida. A ver, pues muy bien, me alegra mucho. Doña Carmen Carbonell, ¿qué dice nuestra audiencia? Pues don Luis, hoy les preguntábamos en la encuesta, a la vista de los escándalos del Qatargate, de Morocco-gate y de Huawei, ¿cuál cree usted que es el nivel de corrupción en el Parlamento Europeo? ¿Hasta qué punto se venden los europarlamentarios? Dábamos 4 opciones. La primera, hay una corrupción generalizada. La segunda, son meras excepciones. La tercera, no hay corrupción apenas. Y la cuarta, ni idea. Le voy a dar los datos. ¿Momento? ¿Qué dicen nuestros tertulianos? En el Parlamento Europeo hay corrupción generalizada, hay unos cuantos casos aislados, no hay apenas corrupción. Yo creo que está generalizada. Dentro habría que establecer luego un criterio para... Sí, bueno, dentro de ciertos grupos, quizás. Sí, yo creo que es Mira, algo lo que no te he es, dicho no antes, es aislado. Cuando sale una noticia que dice que han impedido entrar a los de Huawei y entonces han descubierto que pueden entrar porque estaban todos dentro de organizaciones paraguas, creo que la respuesta está. Es decir, que no tienen el mecanismo jurídico para poder impedirlo encima. Sí, porque además no creo que lo que está ocurriendo en Europa no se puede explicar solamente por la estupidez. Ahí hay algo más. Sí. ¿Qué dice nuestra audiencia, doña Carmen? Pues don Luis, es bastante, no sé, esclarecedor lo que dicen las opciones, sobre todo el 0% de los votos, que es que hay un 0% de los votos para la opción de no hay corrupción apenas en Twitter. ¡Cero! O El sea, 0% de los 0,0. votos. Es una cosa que Maravilloso, eso no había Nunca ocurrido nos había pasado en porque una siempre hay un opción. 1%, ¿no? Algo como un poquito así. 0,5. Pero es que un 0% de no hay corrupción apenas, eso me parece O suficientemente sea, el esclarecedor. troll de hoy se ha quedado dormido y se le ha olvidado. Le ha dado hasta vergüenza dar a la opción. Esta encuesta hay que marcarla. porque Hay yo que creo marca un hito. marcarla. Concretamente hay un 96% de los encuestados que apuesta por... 96, o sea, ni los congresos a la búlgara. Exacto, pues la corrupción generalizada es la que recoge ese 96% de los apoyos en Twitter. Hay un 3% que dice que ni idea y hay un 1% que dice que son meras excepciones. Voy con comentarios, por ejemplo, esto que nos dejan en las publicaciones de YouTube. José María Díaz Toledo Mercado dice que no solamente son corruptos los que roban, sino los que usan sabiéndolo mirar para otro lado, ¿no? Que es algo bastante habitual. Ricardo Chaita dice que el Parlamento Europeo, el Senado, el Congreso, el Parlamento de las Comunidades, diputaciones y ayuntamientos, todos corruptos. En Twitter, Javier Cilio dice que él cree que no son meras excepciones, pero tampoco es generalizada. Y en Twitter, Tommy Girones dice que hay que cerrar ese nido de ratas ya. Y de paso la ONU y todas sus crías. Ahí está la cosa. ¿Tommy Girones o Tommy Girones?
y 57, que se me ha olvidado decirlo, que eso es bastante importante, sobre todo en los alias, ¿no? Cuando de repente pone 96, 15, 24, 40. Eso es importantísimo. Eso es la diferencia. Nos tratamos así, ¿verdad? Exacto, esa es la diferencia, la nota de calidad de los alias de Twitter. Bueno, y un último comentario, este es de Fernando Redondo Soler, que hace alusión no tanto al caso de Huawei como al de los aranceles. Nos recuerda que tampoco pueden romper con China desde la Unión Europea porque es el mayor socio comercial de Europa. Pues al tiempo. Romperán con China. Pues yo, claro. No, simplemente habrá que sustituir nuestra dependencia por algo que no sea dependencia de China. Porque, oiga, la globalización pues no está mal y depender de otro país pues no pasa nada. Pero claro, si ese país está regido por relaciones comerciales y para algunas cosas no está mal. Lo que pasa es que tienes que tener tú también tu capacidad de momento de decir, oye, no, si mañana me haces alguna pirula, puedo seguir. Claro, es que ese es el problema. Cuando ese otro país del que dependes está gobernado por un partido comunista genocida, pues oiga, ponerse en sus manos pues no es muy inteligente, vamos, creo yo. No, la verdad es que no. Pero bueno, durante un tiempo ha habido esa pasión por China, ¿no? Era como el paradigma. Dice, mira, sin democracia, pero suficiente libertad como para ser prósperos, ¿no? Es decir, que no tenemos el rollo de la democracia, que la democracia es un rollo. Sí, pero la gente hablando con los demás, que además tener que convencer al ciudadano en vez de imponerle las cosas. Claro, tienes que preguntar a la gente. Esta es una idea que escucho cada vez más en muchos ámbitos y entre gente muy joven. Eso es peligroso. Y esto es muy peligroso porque está corriendo, o sea, cuando tú vas viendo determinadas personalidades de YouTube, lo que van diciendo es esto, y esto es muy, muy peligroso. Sí, porque la idea de que, total, la democracia nos funciona mal y un despotismo ilustrado... Pues habrá que arreglarlo. Eso en mi libro de la dictadura infinita pongo algunos ejemplos, por ejemplo, los llamamientos al autoritarismo climático. La democracia está muy bien, pero, ojo, porque hay ciertas cosas sobre las que la gente no debe poder opinar. Expropiarte Claro, el olivar. Creo que eran políticos en Foreign Policy, el jefe de una de estas grandísimas universidades norteamericanas, del Departamento de Ciencia Política, escribió un artículo que decía que la democracia era el peor enemigo del planeta. Y era toda la tesis era decir que lógicamente dejar eso en manos de la gente no era posible, que había que quitarle esa potestad. Es tremendo. Bueno. Un momento, no olviden nuestros lectores, mañana Casamata. Mañana, Librería Casamata, presentación a las 7 de la tarde del libro de don Javier Venegas. Libro, quiero que hagas no tendrás nada y no tendrás y no serás feliz. Evidentemente dedicado. Hablaremos de China y hablaremos mucho de Europa y algunas cositas que... ya sabes, un novelón que le carrea a tu lado no va a ser nada. Librería Casamata, calle Carranza 22. Librería Bar, o sea, se pueden ustedes tomar un chisme mientras escuchan a don Javier Venegas y eso que llevan para el cuerpo. Hombre, don Javier, muchísimas gracias por estar aquí. Compañeros, cuando escribáis vosotros más libros o obras de arte... Le cojo la palabra. Muchísimas gracias, doña Lucía Echevarría. Pues lo mismo. Muchas gracias a todos y hasta a más ver. Bueno, y acabamos la tertulia con nuestro amigo don Paco Linares, que hoy nos viene a decir, don Paco, que está harto. ¿Por qué, don Paco? Buenos días. Pues sí, estoy harto. Harto de que me diga un político lo que tengo que comer. Harto de las mentiras que sueltan para hacerme creer lo que ellos quieran. Cansado de enfocar desde todos los ángulos para poner de relieve cómo compran a los medios de comunicación y unos pocos, con escasos medios, decimos la verdad. A todo esto, muy buenos días y muchas gracias, don Luis del Pino. Verdad es, por cierto, que por mucho que la repitamos no podemos competir con los altavoces de la propaganda disimulada como noticia. Uno habla, algunos se hinchan de dinero, otros matan y la mayoría nos vamos a comprar tiendas de campaña, agua, medicina, comida e inclusive los bagajes propios de los primeros auxilios por si acaso hay una guerra como nos previenen. Pero ojo, para 72 horas mínimo. Con unos cuantos bombazos, por mucha leche condensada que compre y linternas que tenga, nos vamos todos, con la tienda de campaña incluida, a las mismísimas cloacas, si es que no las han volado también. Unos pocos lo tienen todo, pero todo no es suficiente, y quieren más. Pienso en una frase muy manía, muy sencilla,
porque un servidor es muy simplón. La codicia rompe el saco. Ya no nos acordamos de Bildu, ni de Puigdemont, ni de Sánchez, ni de Zapatero, ni de Maduro o de Putin, pero el quita tierra, eso sí, es importante, que no falte. Que se sepa que muchos, como yo, estamos hartos. Mañana, más y mejor. Punto final.